Negocios y apariciones marianas hoy en TNT. Tenía 97 años, un misterio para el mundo y 3 secretos para la historia. Sor Lucía fue para los católicos la confidente de la Virgen de Fátima desde que presenció su aparición junto a 2 primos en mayo de 1917. Ella decidió cómo, cuándo y a quién transmitir los mensajes divinos. Su influencia ha marcado la historia más reciente de la Iglesia y de todos sus papas. Vieron llorar al Papa después de la visita que tuvo con Sor Lucía. El Papa salió total, absoluta, radicalmente emocionado de aquel encuentro. Tras la muerte de Sor Lucía, son muchos los interrogantes que los investigadores tratan de resolver. La importancia de sus mensajes, su veracidad o la posibilidad de que algún secreto de la Virgen quede aún sin desvelar. Dicen que el tercer mensaje de Fátima todavía continúa oculto y que hay muchas implicaciones, tanto políticas como religiosas. Las apariciones marianas son para algunos el mensaje divino encarnado en la aparición de la Virgen a los hombres, pero para otros es un negocio fraudulento que se aprovecha del fervor popular. Todas las apariciones marianas son un producto, yo diría, una invención del pueblo llano. Fátima, Lourdes, Guadalupe, El Escorial, Umbe, Garabandal, el Palmar de Troya son los fenómenos más conocidos, pero no los únicos ni los más cuestionados. Solamente en España se han registrado más de 20.000 apariciones de la Virgen y la mayoría de ellas no están reconocidas por la Iglesia. Siempre hay una persona que dice que ve a los angelitos, a la Virgen o a alguien. Son demencias mentales que pueden proceder de una falsa devoción, de un interés personal, de una tara mental o de un exceso de espiritualidad. Experiencias místicas, imágenes misteriosas que predicen el futuro de la humanidad, secretos ocultos que marcan nuestra historia. ¿Qué hay realmente detrás de las apariciones marianas? Vamos a averiguarlo esta noche, vamos a intentarlo. ¿Queréis divulgar vuestra opinión? ¿Queréis manifestar públicamente lo que pensáis? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Enviad un SMS con las letras TNT, espacio y vuestra opinión al 5559. A partir de ahora podéis hacerlo. ¿Qué os ha parecido el funeral espectacular que se ha realizado por Sor Lucía? A mí lo que ha dicho Pepe me ha parecido fatal. ¿Esto lo puedo decir o no? Por supuesto. Porque ha dicho aquí hay libertad de expresión. Las apariciones es una manifestación del pueblo llano. Yo creo precisamente que una de las grandezas de las apariciones es que se manifiesta siempre a gente humilde. O sea, que tú crees que las apariciones tendrían que ser al Papa o a las altas jerarquías de la Iglesia para que fueran válidas. Precisamente encarnan el espíritu del Sermón de la Montaña, que es bienaventurados los pobres, porque ellos estarán en el cielo. Pero fíjate qué gran casualidad. Y podríamos analizar los perfiles de personalidad. Los marcianos cuando hablan, las vírgenes cuando se aparecen y todos los milagros varios de apariciones diversas siempre se aparecen a gente con poca cultura, muchas veces preadolescentes o niños. Es mucha casualidad, digo eso. Bueno, pero y cuando precisamente por eso es un milagro, porque estas personas tan humildes... es un milagro. Perdona, estas personas tan humildes saben expresarse de una manera totalmente mucho más elevada de lo que corresponde a su nivel cultural. Curiosísimo que una pastorcilla diga soy la Inmaculada Concepción... de Fátima, y es curiosísimo hace muchos años que no me afeito, si no me afeitaría y no me trago estas bolas. Santa Bernadette Soubirous, los 3 pastores de Fátima y todos los protagonistas de apariciones que han sido aprobadas por la Iglesia, que no tenían absolutamente ningún conocimiento de teología, han dicho cosas que concuerdan perfectamente con el magisterio ordinario de la Iglesia. Y con las encíclicas. Y no tenían ningún conocimiento. Santa Bernadette Soubirous no sabía que era la Inmaculada Concepción. Y sin embargo, que es un misterio que ni siquiera conocen hoy día. Por favor, doy las palabras, doy yo las palabras. El dogma fue proclamado en 1854 y las apariciones son de 4 años después. A ver, Enrique. Sí, simplemente yo creo, tras haber conocido a protagonistas en muchas apariciones, de que el hecho de que se manifiesten a los niños es para mí lo que le da mayor validez, independientemente de que sea la Virgen o no lo que se manifiesta. Eso es otra cosa. Hablando de niños, hablando de gente inocente, algo ocurrió en Fátima en 1917 y nadie ha sido capaz de explicarlo científicamente. Una aparición de la Virgen, una alucinación colectiva, el invento disparatado de unos niños, el mayor avistamiento de un ovni. No lo sé. La tumba de Sor Lucía guarda el secreto.
La Virgen se apareció a los niños pastores de Fátima el 13 de mayo de 1917. No fue la primera visión que presenciaron. En 1915, Lucía, Francisco y Jacinta fueron testigos de algo insólito. Vieron suspendida en el aire sobre la arboleda una figura como una estatua de nieve que los rayos del sol volvían algo transparente. Parecía una persona envuelta en una sábana. No se le veían los ojos ni las manos. Un año más tarde, en 1916, los niños videntes fueron visitados por el Ángel de la Paz. A los dos primos de Lucía les dio una bebida y a Lucía algo que años después, cuando ya había sido ordenada Sor Lucía como monja, interpretó como una hostia. El 13 de mayo de 1917, la Virgen bajó del cielo y dijo a los niños que regresaran al mismo lugar cada día 13 durante 6 meses. A Lucía, Francisco y Jacinta se les quedó grabada una imagen en sus retinas. La describen como una persona que va envuelta en una especie de casco, no se le veían las manos, una especie de túnica como si fuera esas que usan los esquiadores, y con un vestido también muy ajustado, tampoco se le veían los pies, decían, ¿no? Curioso que cuando se comunica con los 3 pastorcillos no emite ninguna palabra, pero sin embargo la están escuchando como si hubiera algún tipo de comunicación telepática. Durante su aparición, la Virgen mostró a los pequeños una imagen que les aterrorizó, la visión del infierno. Un espantoso mar de llamas donde las almas eran movidas por esas llamas como si fueran centellas en una gran hoguera. Los muchachos se dedicaron a proclamar la revelación de la Virgen pidiendo a sus vecinos devoción al Inmaculado Corazón de María. Por ello, fueron detenidos y amenazados. Les había llegado a amenazar con quemarles con freírles en aceite hirviendo. Jamás negaron lo que vieron. Francisco y Jacinta murieron 2 años después de las apariciones. En la década de los 50 fueron trasladados a la recién construida Basílica de Fátima. Cuando exhumaron el cuerpo de la pastoriña, comprobaron que permanecía incorrupto. El 13 de mayo de 2000, el Papa Juan Pablo II beatificó a los hermanos en presencia de Sor Lucía. Hace solo 5 días, el 13 de febrero, la última superviviente de los pastores de Fátima moría a los 97 años en el convento de clausura de Coimbra. La noticia conmocionó a todo el país. Portugal decretó luto nacional. Con su desaparición, el misterio de Fátima y los secretos revelados a Sor Lucía reviven 88 años después. Y Sor Lucía, como os decía antes, murió hace 5 días y este es el multitudinario funeral que se celebraba anteayer en Coimbra. Imágenes que ha grabado en exclusiva para España el equipo de TNT. Quiero preguntarle al sacerdote, a Jesús Infiesta, algo. Vamos a ver, San Ignacio de Loyola aconsejaba a los jesuitas que se alimentaran bien para no tener alucinaciones, para no tener visiones. Aquí tenemos a 3 pastorcitos, 10, 8 y 7 años, analfabetos, no van a la escuela, cuidan ovejas, apenas comen. Padre, ¿no es un punto de partida algo frágil para tener en cuenta el milagro de Fátima? Pues desde el punto de vista simplemente humano, todo es explicable, claro que sí. Y no nos imaginamos que unos niños tan pequeños, tan rudos, tan incultos, puedan transmitir un mensaje. Pero eso desde el punto de vista humano. Refiriéndome ahora a lo que ha dicho antes Pepe, tengo que decir que el espectáculo del mundo de lo sobrenatural, para cuya comprensión estamos escasamente capacitados, porque estamos llenos de pragmatismos, de materialismo, y solamente se ve bien con los ojos del espíritu y se oye con los ojos del alma. Por lo tanto, eso es posible, claro que sí, que estuvieran unos niños ahí embaucados, pero en el orden sobrenatural del cual entendemos tan poco, todo es posible. Y tengo que decirle a Pepe que parece que es incomprensible, pero la filosofía que subyace en toda la trayectoria del Evangelio y de la Iglesia está totalmente saturada de lo humilde, ¿qué os parece, de lo sencillo, ¿qué os parece y que se saca fuerza de lo débil, sí, y el fuerte queda totalmente debilitado. ¿Y qué os parece eso de que la Virgen, siendo como es tan buena, muestre a 3 niños tan pequeñitos el infierno? Porque es una realidad que forma parte de la... Es una realidad que forma parte de la doctrina católica. Es decir, a ver, vamos a ver,
Yo no me creo que de verdad, que nuestra madre celeste les muestre el infierno. A ti tu padre, tú vas por un camino, por un camino de montaña y tu padre te dice, como vayas por ahí te vas a caer al precipicio. Entonces la Virgen dice, como vayáis por el mal camino, os vais al infierno. Y el infierno, nos guste o no, forma parte del dogma de la Iglesia. La correa de transmisión, aunque el infierno Enrique existiera, que para se mí lo contaba existe, al niño para y que se lo está aquí en contara a la los tierra, demás. Aunque existiera, de verdad, a mí me parece inconcebible. Yo creo en un Dios del amor. A mí me han enseñado el infierno. Creo en una diosa. Bueno, tú crees el Dios que te interesa. La Santísima Virgen Te has hecho un María Dios a tu medida, hombre. La vivo como mi madre y desde luego no concibo eso. Y es más, no aparece. Eso aparece muy de otra manera cuando nos vamos a consultar los archivos Formigao, que son los archivos de la época. A ver, Miguel. Yo creo que en el fenómeno de las apariciones, cuando son reales, algo ocurre sobrenatural, misterioso, paranormal, pero luego es la Iglesia la que toma parte en ello y cambia ese mensaje original. Perdona, Miguel, la Iglesia se opone totalmente a los milagros. Y las que no se opone se aprovecha de ellas. No. Utilizando Los de Lourdes, Espera un momento, Rodolfo. En Lourdes tardaron 4 años en distinguirlos con el carácter de sobrenatural, los milagros de Lourdes. Y que ni todo el el mundo obispo, ni estaba los en contra, sacerdotes, ni ni el los obispo de párrocos. Tarbes. A ver, de Lourdes hablaremos también esta noche y con detalle. ¿Quieres terminar, Miguel, por favor? Lourdes pasan 5 millones de peregrinos, que son una fuente inagotable de beneficios para la Iglesia. Sin poner en duda que pasan cosas. También hablaremos de beneficios, también hablaremos del negocio. Fátima fue manipulada la historia a un extremo increíble y eso está demostrado por el régimen fascista de Salazar y utilizada para favorecer ese régimen. Pero por favor, en 1917 no estaba Salazar en el poder. En 1917 el alcalde laicista, que además era masón, amenazó. Ese sí que fue un bárbaro, porque a los niños los amenazó. Oye, tenemos tiempo esta noche, por favor, no. A la cárcel. Por favor, no intentes decirlo todo en 5 minutos. A ver, funeral de Sor Lucía, Coimbra. Anteayer, un equipo del programa se traslada hasta allí, habla con la gente, habla con las personas que han ido al funeral. Algunas han hecho cientos, miles de kilómetros para estar ahí, presentes en el momento del último adiós a Sor Lucía. Hemos venido a ver el funeral, que está aquí, hay mucha gente y tal. ¿Te crees lo que esta señora vio? No te lo crees. No, que estamos aquí de paso. Yo estoy viendo un poquito este espectáculo y no sé exactamente qué es. ¿Es muy religiosa usted? Muy religiosa. ¿Y te lo crees esto? No, no me lo creo. Yo no me lo creo simplemente porque no se han demostrado tampoco. Sí, me gusta mucho Fátima. Sí. Me gusta la hermana Lucia y es por eso que estoy aquí. Yo soy una dudosa, ¿sí? Y curiosidad, me parece un momento histórico importante. ¿Que están aquí por devoción o por...? Un poco de planteo, una fe a la hora de venir aquí. Era un evento y queríamos ver a ver cómo sucedía con la gente, lo que puede llegar a hacer la fe. El final de la Primera Guerra Mundial, el estallido de la Revolución Bolchevique, el atentado contra el Papa, la caída del muro de Berlín, son hechos históricos que todos conocemos, ¿no? Que están más que documentados, faltaría más, y que la Virgen había revelado a esos pastorcillos en 1917, ¿o no? Las diversas apariciones de la Virgen de Fátima a los 3 pastoriños estuvieron acompañadas de la revelación de 3 secretos, mensajes con contenido profético sobre los que existen diferentes versiones. La hermana Lucía dejó constancia escrita de 2 de ellos. El primer misterio se referiría en parte a las 2 guerras mundiales. En mitad de la Primera Guerra Mundial les dijo, esta guerra va a acabar, pero si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Este primer secreto también haría alusión a la caída del comunismo y la conversión de Rusia al cristianismo. Sigue diciendo el mensaje que cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es el gran signo que da Dios de que va a castigar al mundo por sus crímenes. Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón. Si son escuchadas mis peticiones, Rusia se convertirá. Según las memorias de la última superviviente del milagro de Fátima, el segundo de los secretos anunciaba la muerte prematura de sus primos, Francisco y Jacinta, que fallecieron a los 11 y 8 años respectivamente. Predijo que los 2 primos
iban a morir de forma inmediata. Jacinta y Francisco murieron pronto, víctimas de la gripe española. Pero el tercer secreto es, sin duda, el que más controversia ha generado. El Vaticano no lo hizo público hasta el año 2000. La parte que siempre se había dejado oculta era una visión de una montaña con una cruz en lo alto y el Santo Padre caminando por una ciudad en ruinas, y que en un momento dado unos soldados pues abren fuego contra él y después matan a sacerdotes y obispos. A pesar de que muchos han interpretado que el atentado sufrido por Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 corresponde al tercer misterio de Fátima, no son pocos los que apuntan a que no toda la verdad ha salido a la luz. Quedó mucha gente descontenta y hay mucha gente que no cree que esto que se reveló fuera el secreto en los años 80. Circuló por Madrid una especie de entrevista que había tenido un jesuita con Lucía y era bastante distinto de lo que hablaba de la insurrección general del Cáucaso, la chispa que saldría de Polonia. El secreto revelado por el cardenal Ratzinger no está. La muerte de Sor Lucía deja abiertas muchas incógnitas. ¿Qué interés tenía el Vaticano en guardar la tercera revelación durante tanto tiempo? ¿Se ha llevado la pastoriña algún secreto a la tumba? Las profecías han sido siempre patrimonio de adivinos, hechiceros, magos, tarotistas, gente de líneas 806. Entonces, Jesús infiesta. ¿La Iglesia no debería mantenerse al margen de esto? ¿De las supersticiones? Pues no, porque hay una diferencia abismal entre toda esa hechicería que usted dice y las realidades palpables, constatables de estos hechos que estamos comentando. Quiero puntualizar tres cosas. Niños, no es ningún mérito. Cualquiera que sepa algo de psicología sabe que ciertos perfiles de niños son sugestionables, manipulables y fabuladores y que es muy complicado interrogar niños para sacar la verdad. Máxime dice, no sabían. Todos estos niños salen de contextos católicos muy radicalizados. Segunda puntualización, el infierno. Yo creo que se está despreciando la inteligencia de la Virgen María. ¿Por qué digo eso? Porque si la Virgen María cuenta lo del infierno, esto es una patraña. El propio Papa actual ha dicho que el infierno es una metáfora, que no existe como lugar físico. Luego el Papa ha desmentido a la Virgen. Pero además la Virgen se dedica únicamente a reproducir los detalles del Evangelio de San Nicodemo apócrifo. Pensemos que el infierno... A ver, el Papa no ha dicho que el infierno no existe ni que es una metáfora. Este señor debería acabar. Un segundito, dejadme acabar. Sí. Es decir, el infierno, no se habla del infierno en todo el Antiguo Testamento, no existe como concepto y tampoco como tal en el Nuevo Testamento. El infierno como dogma es primer concilio de Letrán 1123 y de ahí se monta el negocio del purgatorio y otros. Por tanto, y el Papa dijo hace 3 o 4 años que no era un lugar físico, ni fuego, ni nada, era una metáfora. Bien. Por tanto, la Virgen María está muy equivocada. Un segundito. Tercera puntualización. Tercera puntualización. Y me limito simplemente al segundo secreto. Se ha leído, aquí tengo el texto del Vaticano, según el manuscrito de la vidente. Está escrito y publicado en el año 41. Habla que la guerra pronto terminará. Coño, la guerra era de 1916. Por tanto, en el 41 ya había terminado. No pronto terminará. Dice... Bueno, la Segunda Guerra Mundial acabó... Acabó 4 años después. Pero dice, pero si no dejan de ofender a Dios en el pontificado de Pío XI, comenzará otra peor. Mire usted, el Papa Pío XI murió el 10 de febrero del 39. Del 39. Bien. Hombre, si la Virgen se equivoca en fechas... A ver, también dijo la Virgen que habría 3 papas y que después de estos 3 papas, que ahora es el tercero, el que tenemos ahora es el tercero, que habría una grave... Una cosa tremenda. No mezclemos a la Virgen ni a Dios en tonterías. Perdona, otra cosa que predijo que también se cumplió. Le dijo a los 2 niños que iban a morir, que luego murieron de una epidemia de gripe, dice, vosotros estaréis conmigo muy pronto y tú estarás más tiempo en la tierra predicando lo que yo he dicho. ¿En qué año se dice? Y se cumplió. Es que la Virgen no es que se le aparece a Sor Lucía. Aparece, perdón, en la documentación aparece lo que ha dicho Pepe y aparece lo siguiente textual. Hay errores de bulto. Lo tenéis en la documentación de la prensa de la época que yo he consultado y en los archivos Formigao que ha consultado la doctora Fina de Armada. El 13 de octubre la Lucía repitió ante diversas personas lo siguiente: la Virgen nos ha dicho que la guerra acabará hoy
y que nuestros soldados regresarán pronto. No acabó Pero si ese no día. dan ni una. Bueno, vale. Miguel, Murieron los Hay otro dato curioso. Al principio, cuando los niños tienen la primera aparición, no dicen que es la Virgen. Le preguntan y dicen, vengo del cielo. Claro. Una posterior interpretación se dice que es la Virgen. Como decía Enrique, pero ¿por qué que hable el señor Blanco, por favor. Interpretando. Fina la Armada tiene acceso a los documentos originales que Lucía decía y no tenía nada que ver con lo que contaban. Incluso la propia Lucía, cuando leen el mensaje, se queda extrañada ante lo que cuentan los sacerdotes. Es decir, que hay mucho que matizar en este tema. Una de las 3 balas del atentado que sufrió Juan Pablo II está incrustada en la corona de Fátima. Fue el Papa quien la puso allí, o quien mandó ponerla allí. Está convencido, su santidad Juan Pablo II, de que aquel día la Virgen le salvó la vida. Eso es una feria, eso es un cachondeo. Las echadoras de cartas, de las videntes, personas que entran en estas... Hay un lucro bestial, incluso se mueve dinero en sobres con la gente que acude los segundos domingos de cada mes. A ver, el Vaticano ha convertido a Juan Pablo II en el protagonista de esta profecía de Fátima. Me pregunto, ¿creéis que el Vaticano ha utilizado el tercer secreto para... El tercer secreto, ya lo dice la palabra, no se ha divulgado. Está ahí en el Vaticano. Entonces dicen que el tercer secreto tiene que ver con el Papa Wojtyla, ¿no? No, pero se divulgó en el 2000. Con su atentado. En el 2000. El 13 de mayo del 2000, sí. El 13 de mayo de 2000, se divulgó, vale. sí. Entonces, ¿el tercer secreto se ha utilizado para consagrar la biografía del Papa? No, yo creo que no. A ver, el Papa es un gran devoto de la Virgen María, por tanto, es muy respetable y es un hombre, yo creo que no admite ninguna duda de su honestidad y de su devoción por la Virgen. Dicho eso, él puede creer, porque tiene todo el derecho, a que la Virgen de Fátima le salvó del atentado. Tiene todo el derecho. Pero de eso a que la profecía diga algo del Papa... Bueno, pero oye, es que vosotros os estáis tomando los milagros de Fátima como fuera el David Copperfield. No, a ver... Es verdad, y si no es verdad. Si es profecía, es profecía. Si funciona la magia, funciona. A ver, voy a dar paso a una pieza que supongo que tiene que ver con el Papa y Fátima, ¿no? ¿Me lo confirmáis, compañeros? Con el Papa y Fátima. Vamos a verla y a escucharla, muy importante. 13 de mayo de 1981, festividad de Nuestra Señora de Fátima y el 64 aniversario de su aparición en Portugal. 3 disparos impactaron ese día en el cuerpo de Juan Pablo II y en el ánimo de los miles de católicos que se congregaron ese día en la plaza de San Pedro. Su estado era crítico. Una de las balas había alcanzado su vientre. Todos creíamos que fue un atentado de muerte. Fue muy grave. Las balas incidieron las partes neurálgicas de su estructura corporal y todos creíamos que no salía. Después de 6 operaciones, Juan Pablo II se recuperó favorablemente. El atentado había conmocionado al mundo, aunque nadie pudo imaginar entonces que el Papa conocía su propio destino desde hacía años. Cuando él era solamente un sacerdote, Padre Pío, que era un visionario, le dijo: esto no es nada con el dolor que sufrirás cuando la sangre manche tus hábitos blancos. Pero el Padre Pío no fue el único. Uno de los secretos de Fátima hacía referencia directa al atentado sufrido por el Papa. El tercer mensaje de Fátima tenía que ver con el atentado del Papa. Se le presentaba como un obispo que iba en medio de los lobos, lleno de sangre, cargando una cruz, en medio de gente que estaba agonizante y que recibe un disparo. El 13 de mayo se convirtió desde entonces en la fecha más emblemática del calendario mariano. Según Juan Pablo II, la Virgen de Fátima salvó su vida apareciendo una vez más, justo en la misma fecha, para obrar el milagro. Después de ese atentado, Juan Pablo II se ha vuelto cada vez más ferviente creyente en las apariciones marianas, en la Virgen y en el sentido apocalíptico de los tiempos que vivimos. En su primera visita a Fátima, el Papa entregó ante la imagen de su Virgen la bala que a punto estuvo de costarle la vida. Hoy el proyectil está engarzado en su corona. Paradójicamente, ese mismo día, un sacerdote llamado Juan Fernández Cron intentó atentar contra el pontífice con una bayoneta. No logró su objetivo. La siguiente visita del Papa a Fátima fue el día de la beatificación de Jacinta y Francisco. Ese 13 de mayo de 2000, el Papa desveló el tercer misterio. Se trataba de la crónica de su muerte. Hay que hablar también esta noche del santuario de Lourdes, hay que hablar de un lugar muy curioso, el Palmar de Troya.
Lo que vamos a ver durante los anuncios y solo durante la publicidad es un documento sobrecogedor. Un vidente, en pleno trance, habla por boca de la Virgen para dar su veredicto sobre el Palmar de Troya. Vamos a escuchar un documento sobrecogedor. Un vidente en pleno trance habla por boca de la Virgen para dar su veredicto sobre el Palmar de Troya. El Palmar de Troya. Antes estaba Dios. Ahora un profeta falso. En TNT, en Telecinco, como cada noche de viernes. Estamos hablando hoy de las apariciones de la Virgen María. Hemos ido a Fátima y allí hemos sido testigos del fervor, de la fe, del dolor, del sufrimiento también, de personas que creen ciegamente en la Virgen de Fátima. Impresionante ver la cara de sufrimiento de esta gente. ¿Viene mucho a Fátima? Sí. ¿Todos los años o...? Sí, no sé, 3 veces. 3 veces al año. ¿Está enferma o algo? Sí. Es muy duro hacer esto, ¿verdad? No sé, tengo fe. Dime una cosa, Rodolfo, ¿qué sentido tiene este tipo de demostraciones? A ver, para caminar de rodillas kilómetros y... Para cada uno es una manera de asumir la fe. A ver, vamos a decir de entrada que creer en Fátima, creer en Lourdes, creer en las apariciones declaradas auténticas por la Iglesia no es una obligación. Es decir, yo puedo ser un buen cristiano, puedo ser un buen católico y no prestar absolutamente ningún crédito a estas apariciones. ¿Por qué? Porque estos son revelaciones privadas que pueden complementar, que pueden ayudar a asumir lo que es importante, que es la revelación pública de la Iglesia. Yo tengo una duda y quiero preguntarte, ¿en los países no católicos también se aparece la Virgen? Sí, se ha aparecido en Japón. Es que tiene mucho sentido. Se apareció en Japón. En Japón, en África. Pero se aparece en África, ¿exactamente en qué país? En muchos sitios, en Ruanda, pero en el entorno es que precisamente... y en entornos no católicos también. Y a ateos también. Por supuesto. Y a protestantes también. Por ejemplo, el caso de Bruno Cornacchiola en Trefontane. Pero tiene una explicación. Quería matar al Papa. Perdón, ¿quién es este señor? Bruno Cornacchiola era un hombre que llevaba impreso y llevaba un puñal en el cual en el mango llevaba impreso una leyenda que decía para matar al Papa, quería matar a Pío XII, y resulta que en la abadía de Trefontane sus hijos tienen una aparición de la Virgen y él pues es tocado por la gracia, y de esa intención que tenía él era además un comunista ateo y se convierte en uno de los grandes... No, perdón, un momento. Era comunista al principio, pero luego él, cuando le ocurrió eso, era protestante, pero era antipapista. Sí, por supuesto, pero era protestante, no era ateo. Él empezó siendo ateo, después pasó al protestantismo, es que es uno pero era anticatólico. Uno de los sentidos precisamente de las apariciones es que la Virgen se aparece en lugares donde hay pequeños grupos de católicos rodeados de un entorno muy hostil para precisamente apoyarlos. Tanto en Estados Unidos como en Irlanda del Norte, acosados por el protestantismo inglés, como en Polonia, cuando el Kaiser invadió Polonia, estas pequeñas apariciones son para apoyar pequeños grupos católicos y favorecer, en cierta manera, la resistencia de en psicología social y en psiquiatría esto se conoce desde hace muchísimos años. Son fenómenos muy claros y que no tienen nada que ver ni con María ni con nada. Son fenómenos que tienen que ver con la estructura interna. Cuando definíais este personaje, que es un personaje radical, que pasa de un extremo a otro, estamos hablando de un perfil de personalidad muy frágil y que puede ver a la Virgen como puede ver a entonces los niños no son válidos. Hay que verlo desde lo humano. La estructura humana es capaz... Tú no crees en esto. A nadie se le puede aparecer la Virgen. Puedes explicarlo tú. Es que la Virgen no se le puede aparecer a nadie. Desde la estructura... No hace falta querer. ¿Tú no crees en la Virgen? O sea, ¿tú crees en la Virgen? No, a ver, espera. Esa es mi pregunta. Yo creo en los locos que alucinan. Estos son realidad. O sea, la Virgen no crees. Y de sus alucinaciones. Si no crees en la Virgen, no crees que se aparezca a nadie. A ver, aquí entonces no es válido que se aparezca a los niños porque son manipulables, a los débiles mentales o a los comunistas o porque son manipulables porque tienen estructuras mentales disfuncionales. Que mientras tengamos una explicación razonable. El instrumento, a ver, las apariciones como revelaciones privadas que son gracias que Dios da
para utilidad, para el bien común espiritual. Entonces no interesa ni importa el receptor. Inclusive te digo más, la Virgen se puede aparecer a un delincuente, a un ateo, a un no bautizado, se puede aparecer a un sinvergüenza que después se haga papa, a otro que estafe, que haga de su negocio. Compañeros, pero el mensaje vamos es a Lourdes. lo importante. Otro no es el santuario muy importante, Lourdes, centro de peregrinación por antonomasia. Lo que empezó con una gruta, un manantial y, casualidad o no, otra niña analfabeta. Analfabeta es que era. ya sabes, No yo- sabía hacer yo algo lo con un canuto. justifico, sí. Bien. Eso se ha convertido en un magnífico negocio de la Iglesia. Lourdes, Francia, 11 de febrero de 1858. Bernadette busca leña en la orilla del río junto a su hermana Maggie y una amiga de ambas, cuando un extraño ruido en una gruta cercana llama su atención. Enseguida siente la aparición de un ser extraño. Lo que ella cuenta es que era una especie de nube coloreada con algo dorado y poco después ve a la señora. Pero no es la única vez. A partir de ese momento se suceden las apariciones de la Virgen a Bernadette. Avisa que el mundo, por los pecados de los seres humanos, van a tener que sufrir graves daños. El rumor se extiende rápidamente y pronto cientos de personas acompañan a la joven hasta la gruta en la que supuestamente se producen los encuentros. Allí, donde se le apareció, es una cueva que había sido aparentemente un santuario muy antiguo, prehistórico, es decir, era un lugar sagrado. En la novena aparición, la Virgen le descubre una fuente en el interior de la cueva. El 26 de febrero, el agua provoca el primer milagro. Un obrero de la zona frota su ojo mutilado con ella y al instante recupera la visión que había perdido 20 años atrás. El último de los 18 encuentros con la Virgen se produce el 16 de julio de 1858. Para entonces, el párroco de la localidad ya se ha comprometido a construir un santuario para que los devotos acudan a rezar. 4 años más tarde, la Iglesia bendice estas apariciones. Desde entonces y hasta la actualidad, los milagros se han sucedido en Lourdes. Se ha creado un comité muy exigente de médicos y de expertos que examinan cada caso de supuesta curación y han reconocido hasta el momento, creo yo recordar, que 72 curaciones. Un equipo de la televisión japonesa que estaba grabando en mitad de la plaza, de repente se formó un revuelo, acudieron a ver qué ocurría, ¿no? Y era una mujer que iba en una silla de ruedas que de repente se levantaba gritando con grandes aspavientos diciendo milagro, milagro. Al día siguiente el equipo de televisión, yo también volví a estar allí y curiosamente en otro ángulo de la plaza volvió a surgir otro revuelo, se volvieron a acercar, nos volvimos a acercar y era otra persona que se levantaba de una silla de ruedas, curiosamente era la misma persona vestida de diferente manera. Tras estos sucesos, Bernadette entra en un convento en el que permanece hasta su muerte. A pesar de que la Iglesia reconoció como verdaderos sus encuentros con la Virgen, vivió marcada por el rechazo de sus superiores. Una dolorosa enfermedad acabó con su vida en 1879. Tenía 35 años. Cuando 30 años después de su muerte se desentierra su cuerpo, lo encuentran incorrupto. Algo sorprendente, ya que no llegó a ser embalsamado. En la actualidad permanece en una urna de cristal como una reliquia, como otra posible muestra del milagro de Lourdes. Bueno, Pilar, tú has estado en Lourdes. Sí. ¿Qué tiene de especial este santuario? Pues yo creo que es el lugar más emocionante del mundo. Es un lugar... ¿Del mundo? Sí, es comercial, está lleno de tiendas, es horroroso, venden unos objetos horrendos, todo lo que tú quieras. Tengo agua milagrosa por si alguien necesita una cura. Sí, todo es esto. Bueno, tengo de todo, luego os lo muestro. Es cursi, es de mal gusto, todo, pero lo que es la cueva, donde está la Virgen, donde se apareció a Bernadette, pues la verdad es que es un sitio muy emocionante, es un lugar desnudo, está lleno de enfermos, bueno, la verdad es que me bañé en la piscina, hice todo el ritual, bueno, yo fui como periodista, hice un reportaje, pero al mismo tiempo también seguí mis convicciones religiosas y también me bañé en una piscina que no es una piscina, que es una pequeña bañera, y ya es un milagro no coger ninguna enfermedad en esta bañera, la verdad, porque todos usábamos el mismo camisón, nos bañábamos en la misma bañera, que es un lugar pequeñísimo, y yo creo que aquel día pasamos 100 o 200 personas por la misma agua, y desde luego no, yo que soy alérgica a muchísimas cosas, no me pasó nada. Y me ocurrió un pequeño milagro que no sé si explicarlo o no. Explícalo. ¿Sí? Es de una compañera nuestra, de una periodista. Bueno, que se puede dar, y has visto, puede haber grandes milagros y pequeños milagros. Era una compañera nuestra que tú conoces muy bien porque te he dicho el nombre antes, y quería tener un niño y no se quedaba embarazada. Entonces, llevaba años intentándolo. Llevaba 4 años intentándolo. Entonces, como sabía que iba a hacer este reportaje a Lourdes, me dijo, por favor, pon este cirio delante de la Virgen por esta intención. Bueno, yo lo hice y el mismo mes
O sea, el resultado de este cirio es una niña que ahora tiene 22 años. O sea que yo creo, claro, también Pepe me dirá, ¿casualidad? Pues sí, claro, puede ser casualidad. Tú lo has dicho, yo no. Sí, puede ser casualidad, pero bueno, para eso tenemos fe los creyentes. Yo la puse con toda la fe del mundo. Jesús Inciesta, dígame una cosa, ¿por qué la Virgen carga tanto contra los males del comunismo y, sin embargo, nunca apunta a los vicios del capitalismo? ¿Le parece muy impertinente la pregunta? Puede decirlo, si te lo parece. Hombre, a mí me parece cristiana, porque el Evangelio habla en esos términos. No habla en términos capitalistas. Me parece, y creo que es un motivo de bastante racionalidad y bastante importante, el hecho de que la Virgen no se presenta solamente por toda esta especie de, perdón por la palabra, beatería, rezar, tal. No. Hay una raíz más profunda en el hecho de la aparición de la Virgen. Dios es racional, Dios es inteligente, Dios es sabio y Dios se preocupa de los momentos críticos, políticos, sociales y económicos de los países. Y me consta por la historia que la Virgen se apareció no para que rezáramos más o menos, sino para que las lacras de inteligencia, de materialismo, y aquí está el comunismo, y de otra serie de lacras que estaban en aquellos momentos, voy a decir algunas, pues por esos motivos. Bueno, por ejemplo, un momento, un apunte. El Lourdes, por ejemplo, en Francia, la época de finales del siglo XIX, tenemos una serie de intelectuales, como son Descartes, Diderot, Renan, Zola, que están escribiendo disparates en contra del humanismo. No digo del humanismo cristiano, sino del humanismo. Bueno, Renan hace una vida de Jesús diciendo que no es Dios, solamente que es hombre. Bueno, además es el principio del capitalismo. Zola está en Lourdes, Zola va a Lourdes, ve milagros, y dice que no hay intervención divina. Creo que no ha contestado a la pregunta. A ver. Yo sí le puedo contestar. Perdón, yo la puedo contestar en términos muy claros. Vamos a ver, las apariciones reconocidas por la Iglesia en el siglo XX, como Banet, Borain, etcétera, demuestran con toda claridad, apoyadas por el movimiento fascista, creado por León de Grel, demuestran con toda claridad que la Iglesia, al aprobar esas apariciones, la Iglesia y no la Virgen, se sitúa a la extrema derecha de Dios Padre. Dicen que esta niña, esta pastorcita, la vidente de Lourdes, estuvo a punto de ser ingresada en una casa de reposo tras un examen médico. Esto lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo determina la Iglesia Católica que una aparición es verdadera? Milagros, apariciones, vírgenes que lloran sangre, estigmas... La tradición mariana está llena de escenas místicas que el Vaticano estudia escrupulosamente. En el Santo Oficio hay 2000 casos de apariciones que han superado la fase diocesana. El obispo debe instruir un expediente, debe formar una comisión. Cuando ya está ese expediente diocesano y va a Roma, entonces es Roma la que tiene que pronunciarse. Pero a pesar del gran número de casos que llegan al Vaticano, la Santa Sede se ha pronunciado en contadas ocasiones. Fátima, Lourdes y Guadalupe constituyen los casos más representativos. Hay muchas apariciones espontáneas, documentadas, que hay unas 150 o 200 apariciones importantes. Hay pocas en relación a las muchas que ha habido que tengan, digamos, prestigio, credibilidad y que tengan el apoyo, el aval o la explotación de la Iglesia. Son muchos los expertos que aseguran que en España hay un total de 20.000 lugares marianos. Hasta el siglo XIX solían estar asociados a un milagro, una fuente o una curación milagrosa. Pero las revelaciones se hicieron más frecuentes a partir del siglo XX. El mensaje es una cosa relativamente moderna, del siglo XIX y XX y de nuestros días. Pero no ha quedado excluido lo de los milagros. Desde Lourdes a Fátima, sin olvidar el Pilar de Zaragoza, llegan casos de curaciones increíbles. Los testimonios de milagros son innumerables. En Lourdes existe una comisión oficial de investigación que tiene registrados más de 100 casos. La Iglesia no declara oficialmente una curación si no se han dado pruebas fehacientes de que ese ciego no veía y ve. Y un milagro es un fenómeno extraordinario, sobrenatural, que trasciende las leyes de la naturaleza.
A pesar de que son muchos los casos de milagros y de apariciones que no se han podido verificar, existe un gran número de fenómenos a los que el Vaticano no ha podido dar otra explicación. Señora Pilar era una señora que vivía en el puente de Vallecas. La llevaron en sillita de ruedas a Lourdes. Era víctima de una mala operación y la habían vaciado. Y entonces la metieron en el agua y pudo levantarse y recuperó la regla. A raíz de eso tuvo los estigmas y ya tuvo una vida mística importante. Las apariciones marianas son innumerables. Solo en España la cifra podría llegar a 20.000. El Vaticano no obliga a sus fieles a aceptar estas manifestaciones. Creérselas o no es solo una cuestión de fe. Fijaos, 20.000 apariciones de la Virgen María en España, 20.000. Hemos hablado de dos santuarios extranjeros, bueno, uno en Portugal, otro en Francia. Vamos a hablar del de Garabandal. Las videntes de la Virgen que apareció en Garabandal, Cantabria, reconocieron que todo había sido una broma. La Iglesia, que conste que no reconoce esta aparición, pero a pesar de todo, la Iglesia no lo reconoce, las videntes dicen que era cachondeo, hay miles de personas que mantienen vivo el culto. San Sebastián de Garabandal, Cantabria. El 18 de junio de 1961, una luz brillante aparece ante 4 niñas, Conchita, Maricruz, Jacinta y Mariloli. Días más tarde, esa fuente de energía se presenta de nuevo ante ellas. Es el arcángel San Miguel anunciando la llegada de la Virgen. Solían entrar en trance, entraban en éxtasis, y hay quien las vio correr hacia atrás, hacia los pinos por todo el camino. Cada vez que caían de rodillas, caían a plomo con un ruido tremendo en el suelo y no había forma de poderlas levantar. Hay quien dice que las vieron levitar y hay otros que manifiestan que hablaba en distintas lenguas Conchita. El 2 de julio de 1961, las 4 niñas ven a una hermosa mujer entre 2 ángeles. Es la Virgen María que les anuncia un gran milagro. Conchita, ¿quién con 8 días de antelación tendrá que decirlo de forma pública? Se verá una señal en el cielo, muy luminosa, hay quien interpreta que será una cruz, que toda aquella gente que vaya con la intención, no hace falta que se encuentre en lugar, sino que vaya con la intención de acudir a Garabandal, la verá, así como también el Papa desde donde se encuentre. Si están enfermos, serán curados. Y en uno de los arbolitos, uno de los pinos, ahí tendría que quedarse una señal, que se interpreta como una especie de energía, puesto que no se puede tocar. Si el bien no triunfa, caerá sobre vosotros un castigo horrible. La Virgen les anuncia además a las niñas que quedan 3 papas para el fin de los tiempos. Juan Pablo II es el tercero. A pesar del apoyo que las apariciones de Garabandal reciben de determinados sacerdotes, la postura oficial de la Iglesia es totalmente contraria. El obispo de Santander prohíbe a los religiosos acudir al lugar de las apariciones y crea una comisión de investigación. Esta comisión está comandada por el doctor Morales, un hombre que en su momento negó este tipo de experiencias. Se contradice con la postura en el desarrollo de esta persona, es decir, se hizo garabandista al 100%. Oficialmente Garabandal no ha sido aprobado por la Iglesia, no tenía la marca de origen de las apariciones y lo ha silenciado. Conchita vive en Estados Unidos y sigue propagando este movimiento garabandalista por todo el mundo. Actualmente, el segundo domingo de cada mes, se sigue celebrando en el lugar de las apariciones un viacrucis ajeno a los vecinos de Garabandal. Hay una parafernalia, eso es una feria, eso es un cachondeo. Las echadoras de cartas, de las videntes, personas que entran en éxtasis. Hay un lucro bestial, incluso se mueve dinero en sobres con la gente que acude los segundos domingos de cada mes. Los devotos de Nuestra Señora de Garabandal llevan más de 40 años esperando a que se cumpla su profecía. El milagro aún no se ha obrado. Miguel Blanco, ¿qué opinas? Yo he de decir que conozco casi todas las apariciones que se han dado en España. ¿Las 20.000? Las últimas, no todas. El caso de Garabandal, si tú decías que Pilar, que Lourdes es un lugar impresionante, Garabandal yo creo que es todavía más. No es cierto que las niñas negaran los fenómenos, no es cierto eso, y en ningún lugar yo creo de apariciones se han dado tantos fenómenos extraños como se han dado en Garabandal. Levitaciones, que las niñas caminaban al revés, que subían una cuesta absolutamente pedregosa e imposible de caminar con los ojos cerrados,
que los fieles les daban un montón de cosas para que la Virgen lo bendijera y ella, con los ojos cerrados, ellas se lo devolvían luego a cada persona sin haber visto Pero quién era. estas chicas, cuando ya eran mujeres, reconocieron que todo había sido una broma. De estas 4 niñas, 3 viven en Estados Unidos. La Conchi, que es como el cerebro del grupo, está forrada, según me han dicho. Sí, y en montado... España vive una a la que hemos localizado. Dime. Quiero decir que Conchita es la que ha montado un negocio, entre comillas, y yo las veces que he estado allí, recuerdo que cuando se decía que iba a venir ese gran milagro que todos están esperando, un milagro que iba ha a ser dicho visto, fecha y no se ha cumplido. No se ha nunca. cumplido, sí. Un milagro que iba a ser visto... Hay un por fallo los- de origen, si me permites. Un milagro que iba a ser visto por los 6 billones de personas que habitamos el planeta, televisado, etcétera. No ocurrió, pero ahí sí se veía un tejemaneje bastante increíble, sobre todo porque la gran cantidad de gente que había norteamericana, venida de Estados Unidos, no eran tanto cristianos, sino que eran católicos, y ahí se veía un poco... Bueno, pero esto también te demuestra un poco Y lo estoy defendiendo, Pilar, lo estoy defendiendo. la exigente que es la Iglesia. La Iglesia le hubiera sido muy fácil reconocerle el milagro de Garabandal y tener un sitio más de culto y aumentar la religiosidad entre la Pero gente. no fue igual. Si hasta el momento Aquí lo ha se negado, confunden las cosas. A ver, Porque la iglesia, la iglesia como iglesia, la iglesia en cuanto maestra de fe, lo único que le interesa en las apariciones es si hay algo contrario al dogma, a la moral o a la liturgia, es decir, si se introducen cultos nuevos, insólitos o extraños. La cuestión de los fenómenos que acompañan estos mensajes es ya una cuestión científica que depende de los especialistas y que, por supuesto, la Iglesia puede servirse de ellos, pero su dictamen valdrá lo que valgan sus argumentos. Argumentos científicos. Aparte de esto, me parece que existe una connotación también en el mundo de la política. Le interesa muchas veces estas especies de visiones porque pueden apoyar su sistema o negarlo. Totalmente. Aquí la ultraderecha, estamos en la época de Franco todavía, en unos momentos de bastante euforia religiosa y al propio tiempo, pues, política. Recordemos que lo de Garabandal sucedió en 1961, efectivamente, Claro. en plena época franquista. En pleno, sí. Parece que la ultraderecha se quiso también apropiar y lo dio unas connotaciones políticas, la unidad de España, el poder de España, la religiosidad de España. Bueno, el caso es que hemos localizado a una persona. Una de las niñas, ya no es tan niña, claro, han pasado 43 años desde lo de Garabandal, la hemos localizado y con cámara oculta hemos logrado esto que vais a ver. ¿Y qué recuerda usted algo? Yo lo siento, pues, algo agradable. Tengo una imagen bonita de algo. ¿En el año 60? Sí. 4 niños, entre ellas usted, están jugando. Sí. Y ocurre que aparece un ángel. Yo tengo un poquitín la idea de que sí. Todo eso lo tengo yo en mi cabeza grabado, pero no me gusta. Tengo guardado para mí y nada más. Y se aparecen varias veces. Sí. Hasta que él dice que tal día va a aparecer la Virgen. ¿Era siempre en el mismo sitio? No. Conchita tuvo más apariciones, ¿no? Porque que nosotros y ella... pues debe ser porque era un poco mayor y más espabilada, lo que sea, sabían todo el tema este, yo no viví todo eso. ¿Usted lo que se acuerda de los hechos? Sí, de los hechos, pero ya en datos y tal, ya me pierdo. Yo te confirmo que todo eso, los hechos que acabas de decir fueron verdad. Ante el párroco y el obispo llegaron a confesar que todo fue mentira. Sí, es verdad. Se lo inventó todo Conchita, que siempre estaba organizando bromas. No, algunas de esas cosas no las dije, desde que Conchita era la que organizaba eso. No. ¿Y eso fue...? Con el tiempo es que yo misma me la he fabricado o fue verdad. Que ya, claro, no sabe si es verdad o lo ha fabricado y es que, claro, ya no se acuerda. Conchita llegó a entrevistarse con el Papa, fue al Vaticano y habló con el Papa. Esto es lo que cuenta nuestra vidente, la que vive en España, de este encuentro en el Vaticano. Conchita fue la que fue al Vaticano y le comentó lo del día sobre el aviso. Sí, porque era mayor. Sí, lo sabe el Vaticano. Sí, que hace poco, cuando fue el obispo de Santander, que le preguntó, cuando habló con él y todo, que el Papa, después que habló con él, le dijo, ¿se le olvida usted algo? Dijo, no me dice nada de Garabandal. ¿Y cree que esto, lo del milagro, pues va a ser? Ojalá, porque es que si no, ya no sé dónde vamos a llegar. Eso ocurrirá cuando sea el Papa III, que es Juan Pablo II. Sí, eso sí no lo entiendo. Y que el Papa está pachucho. No, que debe ser en breve, claro. Eso sí no lo entiendo. Cuando pase algo ya vendrán. Sí. 8 días antes de que ocurra se lo dirán. Sí.
y será cuando diga. Sí, eso es verdad. Ahora mismo no sé nada. Pues hay varias profecías que apuntan que el actual es el último papa que vamos a conocer, que después de Juan Pablo II llegará el anticristo. ¿Nos pillará en directo? Puede ser. Yo estaría encantado. Quiero decir, de tener un scoop periodístico de esta magnitud. Rodolfo, no es que te lo digo en serio. No, pero es que no diga que sea el último papa. Dice que es el último papa antes de los últimos tiempos. Y los últimos tiempos es el, no digamos, ese periodo. Va a ser el último papa antes de los últimos tiempos. Vamos a ver, los últimos tiempos pero habrá más papas. Sí. No, a ver, los últimos tiempos son un largo periodo, un periodo más o menos largo que precederá, según la doctrina católica, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es llamada la parusía. Entonces, esos son tiempos de confusión, de revolución, de fenómenos naturales como terremotos grandiosos que están descritos además. Por cierto, en que San Juan están está... descritos. Sí. Y esto, entonces, ¿qué es lo que dicen las apariciones de Garabandal? Simplemente que haciendo las cuentas, pues parece ser que estuviéramos ya en los últimos tiempos. Ahora bien, Jesús ya estuvo convencido de que ese fin de los tiempos era en su época, que era en su generación, y no pasó. No es que ni va a pasar ahora. No. Que nos vamos a ir al garete en el mundo es seguro, pero no porque lo diga un vidente. Por cierto, que la Virgen de Garabandal, dejadme decir un detalle un poco frívolo, pero es que la verdad es que es gracioso. La Virgen que se aparecía en Garabandal reñía a las niñas por cosas de modales. Y, por ejemplo, alguna vez las niñas iban comiendo chicle y la Virgen les decía: niñas, delante de la Virgen no se come chicle. Es que eso está muy feo. Lo decían por momento, la chica mayor. Y el señor Inciesta esgrime un documento. Efectivamente. ¿Esto qué es? Bueno, hay una cantidad de visiones que yo no creo en ellas, y esta me ha alarmado mucha de antes de ayer mismo. Dice... ¿Una visión de anteayer? Sí, una audición. Ah, una audición. Una audición, ¿no? Sí. Una audición. Revolución en Italia y en Roma. Juan Pablo II huirá, estará escondido, le harán un falso entierro y nombrarán un falso papa. ¿Y no tiene fuerza para huir? Bueno, o por ejemplo, en Villalba adoran a una bombilla, me han contado. Hay una bombilla en Villalba, en el pueblo de Villalba, que tiene la imagen de la Virgen. Hay unas tinajas y en el pueblo de... en Moguer, creo que fue, apareció una imagen en el suelo que unos decían que era Jesús y otros que era Camarón de la isla. Con lo que decís, estáis más criticando las apariciones vosotros que... No, estamos diciendo que hay algunas que son un fraude y otras que son estamos ciertas. precisando datos, no es que estemos prestando fe a lo que estamos diciendo, pero es que hay que aclarar datos que hay algunos que son ciertos y otros que son falsos. La única profecía clara que hay, que es la profecía de los papas atribuida a San Malaquías. Si seguimos esa lista, que es muy clara, para lo que ocurra, porque ahí no dice lo que va a ocurrir después. Es que coincide con lo que dice Conchita. Pero perdón, después de este que le atribuyen el lema de labores solis, de los trabajos del sol, viene otro que se llama de la gloria del olivo, y que se ha especulado mucho. Sí. Se ha dicho que si sería, se dijo en su momento cuando triunfó la coalición del olivo en Italia, dijeron, ya está, es que viene el próximo papa. Hay otro a continuación que es Petrus Romano, pero ahí se dice, ¿realmente es otro papa o es un resumen de la historia de la Iglesia? Según dicen. Es el anticristo. Eso dicen, eso dicen. Es el Hay anticristo. interpretaciones. Bueno, vamos a hablar de un personaje muy singular. Clemente Domínguez se proclamó papa de la Iglesia. Dice que recibió la visita del mismísimo Jesucristo. Todavía hay clases. A él le fue a ver Jesucristo. Más tarde subió a los altares a San Francisco Franco. No te lo pierdas. Y a San Adolfo Hitler. Y a otros sinvergüenzas. Todo ello ocurría tras la supuesta aparición de la Virgen en el Palmar de Troya. El amor de vuestra madre esté con todos vosotros, los pequeños. 30 de marzo de 1968, Palmar de Troya, Sevilla. Una vez más, las protagonistas vuelven a ser 4 niñas que alarmadas aseguran haber visto la figura de la Virgen. Vimos una cara de mujer muy guapa, con ojos grandes y bonitos. Al principio pensamos que era un ahorcado o un toro con cuernos verdes, pero luego nos dimos cuenta que era la cara de la señora. Una masa ingente acude esperando el milagro. El lugar se convierte en un santuario de peregrinación. Hasta allí es atraído un avispado personaje trascendente en esta historia, Clemente Domínguez, un contable recién despedido de la Orden de San Juan de Dios. Entra en trance
entra una especie de éxtasis y a partir de entonces se convierte en el vidente más importante y en el único genuino de las apariciones del Palmar de Troya. En los 70 la Virgen sigue manifestándose en el Palmar, mientras Clemente se enriquece gracias a las millonarias aportaciones de fieles cegados por el fervor religioso. El Palmar de Troya ha sido el último esperpento que con base religiosa se ha dado en nuestra época más contemporánea. La Virgen ordena a Clemente abrir un pozo en el suelo para sanar a los enfermos con agua, pero la ciénaga se clausura por insalubre. Clemente funda entonces la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, a expensas de la Iglesia, que no aprueba estas supuestas apariciones. Pero Clemente, desoyendo al Vaticano, se autoproclama Papa. Era ridículo ver a aquel Clemente Papa, el Papa Clemente, ciego, con indumentaria ultraconservadora y clerical, hacer el ridículo tomando unas cañas de cerveza o unos vinos en cualquier tasca de Sevilla. A finales de los 80 se levanta una majestuosa basílica y una abadía para el retiro espiritual de sus miembros. Los santos a los que adoran no son precisamente bíblicos. Se elevan a los altares a multitud de personajes de la historia, como San Francisco Franco, San Don José Antonio, Primo de Rivera mártir, San Carrero Blanco, San Adolfo Hitler. Hasta el día de hoy, la Iglesia palmeriana, que ha creado hasta un concilio propio, ha sido acusada de utilizar métodos poco ortodoxos y reglas estrictas para los miembros de la congregación. Los escándalos se siguen sucediendo y de vez en cuando la prensa nos sorprende con intentos de automutilación, ataques sexuales que infringen a algunos de los miembros de este grupo. La Orden Palmeriana podría ser el mayor fraude de la historia de las apariciones marianas en España. Clemente Domínguez, aunque apartado de la vida pública, sigue predicando el mensaje de la Virgen desde su santuario. Pues ahí, el Palmar de Troya, en Utrera, cerca de Sevilla. Ahí lo tenéis, el Papa Clemente, también conocido como la Voltios, y su séquito. Y yo veo mucha pasta ahí, Miguel. Sí, pero ves, hay que distinguir dos épocas en el Palmar de Troya. La primera, en la que unas niñas veían a la Virgen, parece ser que era cierta. Luego llegó la Voltio, que es como se llama este personaje, y empezó todo un show. En este momento su patrimonio asciende a 75 millones de euros. Y lo que han metido en esa catedral que han montado hasta hace poco, 1.000 millones de pesetas, imagínate. Es quizá el escándalo... ¿Pero cómo se financia todo esto? Con donaciones. Con donaciones. Hay gente que da dinero. La finca donde están las apariciones era una finca de una señora millonaria y la cedió... Y 16 millones de pesetas les dio para que empezaran a construir. Lo grave del asunto, que es cuando pasa de la primera a la segunda etapa, ¿no? Es que Clemente ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda? La de las niñas, lo que decía Miguel, ¿no? Las primeras apariciones niñas. Son unas niñas, unas apariciones inofensivas y entonces ¿Un poco analfabetas, quizá? Bueno, analfabetas. Yo creo que en esa época España ya tenía un poco más de alfabetización. Bien. Pero lo cierto es que en la segunda etapa este señor y sus seguidores pues organizan una orden de carmelitas de la Santa Faz y para mala pata pues logran embaucar a un arzobispo vietnamita, Monseñor Pierre Martin. Que tenía demencia senil, por cierto. Tenía demencia senil. Su hermano era el presidente de Vietnam, que fue asesinado. Pero la cuestión es que este señor ya no tenía órdenes porque era demente. Este arzobispo embaucado es el que ordena y consagra obispos a estos visionarios y claro, aquí viene lo grave porque son legal. Tú como por supuesto. Es legal. Vamos a ver, las ordenaciones no, vamos a ver. En derecho canónico. No, en derecho canónico ellos son es decir, la ordenación y la consagración episcopal son válidas pero ilícitas. Sí. Y además comportan excomunión porque una consagración episcopal sin provisión canónica de Roma comporta excomunión. Además es excomunión. Pero uno cómo puede autoproclamarse papa. Pero es válida. O sea, este hombre, Clemente, ¿no? Que era contable, lo despiden, ya hemos escuchado la historia. Dice que ve a Cristo, se autoproclama papa y tiene un patrimonio de 75 millones de euros. Porque otro papa estaba drogado primero. Un segundito, varias cosas. Primero, me niego a que utilicemos en el término que este obispo vietnamita fue embaucado. O se embauca a todo el mundo o tiene derecho a convertirse hasta en un monumento a la psiquiatría. Tenía demencia senil, hombre. Es igual, hay muchos dementes y no seniles en este ámbito. Por tanto, o la gente es lícita para convertirse o desconvertirse, o unos no son ni mejores ni peores. Utilicemos bien el lenguaje.
respetemos a todos o a nadie. Por tanto, es que no es este obispo no fue embaucado, simplemente le dio la gana estar en el Palmar. Que es un monumento. Pero es que no veamos el Palmar, no veamos el Palmar con un segundito. Termina, por favor, termina, Pepe. Digo que es un monumento a la psiquiatría, el Palmar, dicho eso. Pero uno tiene el derecho a estar en donde le vengan ganas. Por supuesto. Segundo, ¿cómo empieza este chiringuito? Pero aquí estamos para hablar de esto. Pero de uno en uno, por favor. De uno en uno. Terminar este chiringazo. Empiezan las apariciones, 4 niñas. Desfilan por ahí decenas de videntes, hasta que 2 espabilados, Clemente y su amigo Manuel, empiezan a ver más videncias que los otros. A los otros iba la Virgen, a ellos colas de la Virgen, Jesucristo, Dios, los santos. Bien, se quedan con el negocio y montan el tinglado. ¿Y eso qué sucede? Toda una parte de la extrema derecha española, de la extrema derecha argentina, austríaca, alemana, empiezan a dar dinero, empieza a llegar mucho dinero. Yo no sé las finanzas... ¿Qué Fuerza Nueva diera dinero? No. Extrema derecha por libre. Señoras con collar de perlas. Oye, vamos a hablar de negocios. Venga, vamos a hablar de los... Después, porque ahora tengo que dar paso a un interesantísimo vídeo que titulamos Negocios Marianos. Dicen que la fe mueve montañas, pero en ocasiones lo que en realidad mueve son millones. ¿Qué negocio hay detrás de las apariciones marianas? Es un dinero inmenso, un dinero opaco, que no se sabe a dónde va, que no se sabe cómo está gestionado, que no hay balances de cuentas, ni ingresos ni gastos, es negocio puro y duro. Lugares como Fátima, Lourdes, Garabandal o Montserrat podrían ser el centro neurálgico de un fraudulento negocio mariano, aprovechando la fe de los creyentes. Allí se venden todo tipo de objetos sagrados, benditos o tocados por la Madre Aparecida, talismanes que se fabrican al por mayor y se venden a un precio muy atractivo. Estampitas, llaveros, velas, lo más kitsch del mundo. Pero eso vale una fortuna cuando se pone en el mercado y millones de personas van, peregrinan, compran y mantiene en movimiento una maquinaria comercial enorme. El caso de Fátima es significativo. Posee una empresa que explota hasta la saciedad la famosa aparición y posiblemente sea una de las que más dinero facturen al año. El negocio del santuario de Fátima es superior al negocio turístico de toda la zona del Algarve. Hay un entramado económico, empresarial, muy sólido y que ganan muchos cientos de millones de dólares, de euros. Lourdes es otro de los lugares en los que el negocio de la Virgen deja en segundo plano el significado original de las peregrinaciones. Tiene un mérito enorme ir a Lourdes y conservar la fe, ¿verdad? Porque como aquella ciudad de mercaderes. En España, la pequeña localidad de Garabandal, en Santander, también ha sabido encontrar apoyos financieros para sostener el negocio. La central actualmente de Garabandal, o sea, central de estas apariciones conocidas en todo el mundo, presuntas apariciones, está en Estados Unidos, que en definitiva es donde se maneja la buena pasta en todo el lavado de dinero negro, de muchas cosas y también de las apariciones. ¿Quién no ha comprado un souvenir en cualquiera de estos lugares? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dime, Pilar. No, que no se ha abandonado en absoluto el sentido primigenio de estos lugares, de los santuarios, porque la gente que va a Lourdes en peregrinaje, oye, van enfermos, van por promesas, va simplemente para visitar a tu Virgen. Viajes y luego, que la mayoría acuden 5 millones... Y que conste, bueno, no, supongo que los espectadores lo saben, pero que conste, si hace falta lo verbalizo, que respetamos profundamente todas las creencias y la fe de esas personas que van a santuarios buscando curación, alivio o lo que sea, o paz espiritual, lo que sea. No, pero lo que sí es cierto es que son, bueno, lo que decían en el vídeo es cierto, o sea, hay toda una parafernalia alrededor de un mal gusto horroroso. Hay tiendas, hay restaurantes, pero claro, si se reúnen, si pasan 5 millones de personas por Lourdes, por cualquier lugar, por Cannes, por Benidorm, por donde sea y tal, tienen que dormir, tienen que comer. Y si quieren comprar un recuerdo, pues lo compran. ¿Y quién se beneficia de esto? La mayoría de Tiendas... las agencias de viajes pertenecen a la Iglesia. Y eso es vergonzoso. Hombre, pero oye, y la cantidad de gente, perdona, en Lourdes, la cantidad de gente que tienen comercios, que viven, que tienen hoteles, que dan trabajo. Se ha convertido en un lugar turístico más importante que Cannes, Lourdes. ¿A ti no te da vergüenza lo que hay allí?
aparte de la Mira, yo me pongo delante de la pero Virgen. Sí, me da vergüenza el mal el mal gusto. gusto me da Yo me vergüenza. pongo delante Ya de la está. Virgen en la cueva y de verdad que soy feliz, Enrique. No necesito nada más y me Pero importa es un que pito hasta lo que haya más allá. cualquiera ¿Y el con resto crecimiento qué? humano Que es es el 99%. susceptible de adherencia. Exacto, no solamente Lourdes y Fátima, sino que alrededor de las apariciones marianas en todo el mundo, más de 100 millones de peregrinos al año. Imagínate la cantidad de dinero que eso puede dar al cabo de... Hemos hablado esta noche, manifestaciones hemos hablado de Conchita, acordaos, el cerebro de la operación, de la aparición Garabandal. ¿Qué sabemos de Conchita, Pepe? ¿Dónde está Conchita? ¿A qué dedica el tiempo libre Conchita? ¿Qué hace Conchita? No la sigo demasiado desde que desapareció. ¿Tú sigues a Conchita, Enrique? ¿La conoce más? ¿Cómo está Conchita? Pues Conchita, la situación Forrada. real es diferente. No. Es diferente a la que se ha planteado. No, hace no mucho, el dominical del País retrató la situación como es realmente. Bueno, ¿dónde vive Conchita? Vive en una casa normalita. Su marido es taxista. ¿Dónde? Y tiene en Nueva York. En Nueva a York. las afueras de Nueva York. Su marido es taxista Sí. y tiene una pequeña empresa de publicidad en autopistas. En su casa se reúnen, no tiene, por ejemplo, chica de servicio, pero sí tienen una casa, una pequeña casita cerca de Fátima, no cerca de Garabandal, donde vienen a pasar el verano. Ella no le gusta ir a Garabandal. Y vive de una manera relativamente sencilla. Ella no se beneficia. Pues debo decirte, no se beneficia de todo lo que hace. Enrique, un momento, que hemos descubierto algo, ¿Sabes el precio de una casita cerca de Fátima, lo que vale? Pues no. Cerca a kilómetros, un momento. Espera, hemos descubierto que de New Jersey, cerca de Nueva York, donde vive Conchita, llega un cheque, bueno, ella dice un cheque o algo parecido a un cheque que puede ser un talón, ¿no? Llega a España, a la que se quedó en España, a esta señora que está ya un poco confundida y que ya no recuerda si se lo inventó todo, si era una aparición de verdad o si iba borracha, que no se acuerda, vamos. Lo tenemos en cámara oculta. Conchita se encuentra ahora en Estados Unidos, ¿no? Creo que han hecho, No sé si está en Canadá. Es que no creo que han sé. hecho escuelas por el mundo, ¿no? Es que tampoco lo sé. Me mandan una especie de cheque aquí de poco dinero, que no sé por qué es, ni por qué nada, si es para que haga yo alguna cosa aquí. ¿Ustedes siguen yendo allí alguna vez? Sí, claro. Fui en julio. Una vez al mes van a un grupo y dicen allí misa en una capilla que hay, muy fea, por cierto, prefabricada. ¿Y es cierto que llevaron a una señora con cáncer que tenía su marido, era médico, no se la podía curar de ninguna manera, fue allí y se curó? Sí, pero yo esas cosas ya no las sé. Mucha gente ha hablado de que esto es todo mentira, Sí. que es un fraude, que es para lucrarse. Para lucrarse no, porque ellas están viviendo de su trabajo. Y yo tampoco. Sí. Y es amiga mía, o sea, que un día, bueno, es que, claro, vosotras, la gente os ve rara. Bueno, recibe un cheque de poco dinero, dice, eso es relativo, claro, que es poco dinero, y que no sabe por qué lo recibe. Bueno, pues nada, que hemos estado en Fátima y hemos comprado un montón de cosas, la mar de estupendas, que... Porque claro, hablamos del negocio, ¿no? Y el negocio no son solamente agencias de viajes, hoteles, restaurantes, sino también estas cositas que venden por allí, ¿no? Exvotos. Exvotos es esto, ¿no? Quiero que lo veáis. Reproducen partes del cuerpo humano. Eso no se vende. Y son de cera. Y huelen a cera. Sí se vende. Y todo se vende. Aquí todo se vende. Se vende para que la persona... Todo se vende, todo se vende. Mira, compruébalo. ¿Viene mucha gente a comprar aquí? Sí, muita gente. Pulseritas con una medallita de Fátima. Tiene anjitos, rosarios, tiene rosarios de pétalas de rosa. ¿Y esto lo bendicen dentro? ¿Ves en la misa? Ah, en la misa. Vale. Tiene manchecitas pequeñitas. Sí. Más finitas y de fibra, que no se quebran. As verdes, as luminosas. ¿Estas son luminosas? Sí, as verdes. Sí. Tiene santitos, tiene agua de Fátima. Así. ¿Y esto de dónde sale este agua? Do santuário. Vale. Se vende muito bem. Serve para o carro, para los niños. Para niños, sí. Tiene agua de Fátima también. Este é um quadro com luz, que anda a roda. No, esto no. Tiene medalletas aquí. Con terra de Fátima, que se vende muy bien también. ¿De toda la tienda esto es lo que más se vende? Sim. Este Vale. terço também se vende muito bem. ¿Qué es eso? É terço pétalas de rosa, cheira bem. ¿Y esto qué es? Isto é rosas de Portugal. 7 euros. E tem o mais pequeño para 6,50. Bueno, pues todo esto que veis aquí cuesta entre 4 y 15 euros.
no vale nada, pero cuesta eso, ¿no? Entonces, una mano, por ejemplo. ¿Para qué se usa esto? ¿Quién me puede decir pues eso? esta mano es simplemente un exvoto que significa alguien que lo pone junto al santuario para agradecer por la curación de una mano, Bien. o de una articulación, o de un... Los intestinos. Pues un cáncer intestinal, de los por ejemplo. intestinos, de una Los disentería. intestinos. que se han hecho. Esto que debe ser un hígado, Una no vejiga, sé si... una vejiga, una vejiga. Ah, una vejiga, pues es que, claro, yo no hago gaita. autopsias, no lo sé. ¿Qué dices? Parece una gaita. No digo que parece una gaita, pero... Es a ver, un estómago, una vejiga, un hígado o qué es esto? Da lo mismo, yo creo que vale un poco para todo. A ver, modelo único. Eso es un No tenéis ni puñetera idea de anatomía. porque es ¿Qué es modelo esto? único. Vale para todo. A ver. Bueno, es polivalente. Polivalente. Bueno, pues nada. Definido ese objeto. ¿Qué coño debe ser esto? Una bota. Luego, Una bota. Esto está muy claro. unos pechos, unos senos. Cáncer de mama. Unos senos. Para el Unos cáncer de senos. mama. No nos riamos. No. No nos riamos. Esta jarra. Para poner agua bendita. Para poner agua bendita, no, O para poner flores. O vino. Agua de... ¿Qué opina Jesús Inciesta? ¿Qué opina de este negocio? Y reconozca, por favor, esta noche que todo esto, además de feo, es una porquería. Bueno, adelante. Estoy en total desacuerdo con lo que ha dicho Pepe Qué raro. respecto a que sea un negocio el montaje de las apariciones. Hombre. Solamente ha sido... Perdón. Un negocio descarado. No, señor. Descarado. La raíz genuina ha sido la aparición. Alrededor de esto surge, como en todo elemento humano, la parafernalia, el negocio. Y la raíz Pero esto genuina es de la secundario. Coca-Cola es una Esto fórmula. es fundamental. Cuando se casó el príncipe de Asturias con Leticia Ortiz, también se montó una parafernalia increíble y sin embargo nadie va a atacar la boda del príncipe de Asturias. Se puede ir a ver a la Virgen de mal estas gusto. porquerías. Se Por puede ir a la Virgen y supuesto. Yo no las respetar a la Virgen sin Es que hacer yo un no la negocio compraría ya por de un cientos elemental de millones buen con gusto. porquerías de este Pero si calibre. hay gente que quiere comprarla y gente que la ofrece, a ver, ¿por qué no? Entonces, Es ¿qué decir, estamos diciendo? Que no se como lo hay, diga nadie, que como ¿eh? hay imbéciles tienen que ver listos. Dígame una Bueno, cosa. ahora diciendo. tú no querías que llamáramos embaucado Por al favor. arzobispo y tú dices imbécil Padre, a quien compra esta. Padre Inciesta. Claro. Sí. Padre Inciesta, usted que es un buen hombre y me lo ha demostrado y además sabio, ¿usted me aconsejaría, a mí, que me comprara esta medalla? Dígame la verdad. No, te voy a decir la verdad. No. Muy bien. ¿Por qué? ¿Usted me aconsejaría que me comprara esto, que no sé qué es No, esto? rosario. Rosario No. pequeño. No. No. ¿Usted me aconsejaría que yo me comprara agua bendita? No se puede Sí. comprar el agua bendita. Sí. Pues la venden. Compras No, el frasco y la compras llenas. el frasco y llenas el agua, pero el No, agua pero bendita... agua bendita también va con Esta la venden agua. con Pues agua. muy mal, O con pues agua muy de- mal. de- Eufemismos vaticanos, no, por favor. Pues muy mal. Bueno, a muchos famosos de este país se les ha aparecido la Virgen. Bueno, dicen que, y les creemos, claro que sí, que se les ha aparecido la Virgen, ¿no? No es una metáfora, literalmente, la Virgen María. Pitita Ridruejo no es la única, también tenemos testimonios de Bertín Osborne y de Alicia Koplovich, una de las mujeres más ricas de Europa. La Virgen no solo escogería a personas anónimas o niños analfabetos para manifestarse y confiar sus mensajes. Muchos son los famosos que afirman haber vivido experiencias marianas. En España, la mayor defensora de las apariciones es sin duda Pitita Ridruejo. Así relata la aristócrata una de sus vivencias en el Escorial. El sol parecía caer en espiral, en forma espiral sobre nosotros, que cambiaba sus tonalidades. Duró 9 minutos, que es una barbaridad. Luego nos enteramos, porque claro, yo de esto no sabía nada, que es lo mismo que pasó en Fátima, la célebre danza del sol de Fátima. Entre las personas que acompañan a Pitita en la búsqueda de estos encuentros está la madre de un famoso cantante y presentador. Mi madre es una medium especial, muy metida en todo ese tipo de temas, ¿no? Muy íntima amiga de Pitita Ridruejo, entonces se pasan la vida juntas por ahí de lado en lado y la verdad es que me cuentan cosas que me ponen los pelos de punta. Dentro del gremio de las folclóricas, de reconocida devoción a la Virgen, hay testimonios como el de María José Santiago, que tras un grave accidente afirma haber asistido a una aparición. Yo estaba mal en la cama, con una fiebre bastante alta, y entonces abrí los ojos y me apareció la Virgen vestida de celeste en el rincón de la habitación. Me froté los ojos y la estaba viendo. Las multimillonarias hermanas Koplovich tienen una gran fe mariana. Al parecer, no es extraño encontrarse a Alicia o a Esther visitando los santuarios de Fátima y Lourdes. De vez en cuando viajaba con su hermana a Fátima
a hacer por allí obras de caridad y demás. El poder político al más alto nivel tampoco escapa a este tipo de experiencias. El primer presidente de Estados Unidos también tuvo la suya. Usted lee, por ejemplo, la vida de George Washington, cuando se le aparece el ángel y le cuenta el destino de Estados Unidos. Es una cosa que la primera vez que la leí no me la creía, pero está en la biografía, es un hecho conocido. El actor y director australiano Mel Gibson demostró en su película La Pasión su condición ultracatólica. La devoción mariana la dejó patente cuando acudió a Fátima para pedir ayuda a la Virgen por su polémica cinta. Gibson peregrinó de nuevo a Portugal para mostrarle su trabajo a la hermana Lucía. Menos discreta fue la visita que la cantante Sinéad O'Connor realizó a Lourdes. Tras el escándalo que protagonizó la irlandesa al romper públicamente una foto de Juan Pablo II, O'Connor mostró su arrepentimiento. Visitó el santuario francés para ser nombrada sacerdotisa de una orden católica. ¿Cuestión de fe o marketing? No sé si falta alguien en esta lista de personas conocidas que reconocen haber tenido visiones. Las hermanas Koplovich han salido varias veces fotografiadas vestidas de enfermera, acompañando, y también estaban los hermanos Borbón-Dampierre, Alfonso y Gonzalo, también acompañaban a enfermos y a Pero yo quiero hacer una aclaración, es decir, se ha repetido muchísimo, inclusive hasta en tono irónico y sarcástico, que la señora de Stylianopoulos, Pitita Ridruejo para sus amigos, ha visto a la Virgen. Ella nunca ha dicho ni afirmado que ha visto a la Virgen. Ella, inclusive en sus memorias, lo ha dicho. En sus memorias ha dicho que ha visto fenómenos, pero nunca ha afirmado La que ha danza visto a del la sol Virgen. en el Escorial. Gracias, Jesús, Rodolfo, Pilar, Pepe, Miguel, Enrique. Muchas gracias.